Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias en esta noche por el privilegio y la bendición que nos das de acercarnos a ti. Queremos suplicar que en esta hora tú nos bendigas, nos puedas enseñar, instruir, guiar. Deseamos que tu nombre sea honrado, glorificado, exaltado y que por gracia, Señor, en este tiempo nosotros podamos ser edificados y enseñados por ti. Ayúdanos a crecer en amor por tu palabra, en amor por Cristo, en amor por el Evangelio. Enséñanos a atesorar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, como lo dice el salmista, con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra. Así que deseamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, transformando nuestra mente, renovando nuestro interior. Permite que nosotros seamos abrevados de ella, transformados por ella, guiados, Señor, por ella, y que a ti, amado Señor, sea la gloria en esta noche. Así que estamos agradecidos contigo por este tiempo y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, estamos nosotros viendo los argumentos que hay acerca de la autoridad del Antiguo Testamento. Entonces nosotros hasta ahora nos hemos enfocado en la autoridad e inerrancia del Antiguo Testamento. Solo estamos enfocados en el Antiguo Testamento, ¿listo? Y para eso hablamos de 12 argumentos. Entonces ya vimos los argumentos del 1 al 7. Dijimos que el Antiguo Testamento se ve como sagrado, se habla de él como sagrado, las sagradas escrituras, las santas escrituras. Así que así como el templo era sagrado, el Antiguo Testamento se ve como sagrado, separado para Dios. El Antiguo Testamento se dice que son los oráculos de Dios. Vimos también que Dios es quien es el hablante determinante, lo vimos en Hechos 2:16, en Hechos 4:25 es Dios quien habla. Encontramos en el Nuevo Testamento que se dice Dios dice y la Escritura dice en versículos intercambiables. Cuando Dios dice y la Escritura dice se usan de manera intercambiable. Y este es el mismo argumento. El Antiguo Testamento fue escrito para un futuro distante, lo que habla del único autor divino hablando hacia el futuro, como lo vimos en Romanos 15:4, 1 Corintios 10. La autoridad en tiempos verbales que se utilizan a lo largo de la Escritura para hablar de su autoridad, el cumplimiento como necesidad divina, y empezamos a hablar de 5 versículos fuertes que hablan de la autoridad del Antiguo Testamento. Entonces vimos 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Este pasaje se refiere principalmente al Antiguo Testamento, aunque vamos a ver que se extiende al Nuevo Testamento. Cuando Pablo se lo dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. En ese contexto, escritura principalmente es el Antiguo Testamento, pero vamos a ver su extensión hacia el Nuevo Testamento. Y terminamos hace 8 días en Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, donde vimos que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces ese es el segundo versículo. Vamos a ir al tercer versículo, que nos habla de la autoridad del Antiguo Testamento, que está en Mateo 5, si ustedes me acompañan en sus Biblias. Mateo 5, del 17 al 18. Mateo 5, versículos 17 al 18. Muy bien, ¿lo tienen? ¿Sí están conmigo? Miren lo que dice: no piensen que he venido ¿a qué? Para poner fin, y miren el término que utiliza aquí, ¿a qué? ¿Sí están conmigo? ¿A la ley o a los profetas? Este término ley y los profetas muchas veces se utiliza para hablar de la totalidad del Antiguo Testamento. Ley o los profetas. En muchas ocasiones en los evangelios se ve que esa palabra ley o a los profetas hace referencia a la totalidad del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice el Señor? No piensen que he venido para poner fin, no he venido a abrogar la ley o los profetas. Él no ha venido a poner fin. No he venido a poner fin, sino Él a que vino, a cumplir. Entonces Jesús ve la ley y los profetas como autoritativas para darle cumplimiento a sus profecías. O sea, Jesús le está dando autoridad al Antiguo Testamento. No que en ese momento esté recibiendo autoridad, no, sino que Jesús ve autoritativos los documentos del Antiguo Testamento. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá, dice el Señor, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Entonces miren,
Jesús declara que Él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. Y es interesante el nivel de detalle que el Señor le da a este cumplimiento, ¿no? Él dice, si ustedes se dan cuenta y lo dice, ¿no? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, ya vamos a ver qué significa esta jota y esta tilde, pero Jesús está siendo muy detallado con el texto escrito de la ley y los profetas, que se utiliza frecuentemente para hablar de la totalidad del Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo acá. Ley o los profetas designa la totalidad del Antiguo Testamento. El término ley en el versículo 18 también se refiere a todo el Antiguo Testamento, no solo al Pentateuco, ya lo vamos a mirar en Juan 10. Sería arbitrario y casi casuístico una ley especial suponer que Jesús solo valida ciertas partes. Él valida el todo. O sea, Jesús no está diciendo yo solo valido una parte del Antiguo Testamento. ¿Sí es claro el punto? O sea, Jesús no está diciendo para mí del Antiguo Testamento solo es importante un poquito. No está diciendo eso. Él está hablando de la totalidad. Cuando habla de la ley o los profetas, habla de la totalidad. Entonces, ¿qué es la jota? ¿Cómo se traduce? Bueno, la jota es la iota en griego, que es la palabra yod en hebreo. Se refiere a la letra, y aquí está la letra, es súper pequeñita, si ustedes se dan cuenta, ahí está la yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde es la diferencia entre la letra resh y la letra dalet. Entonces la letra resh es así, esta es la letra resh. Y el dalet tiene aquí un poquitico de salida. Entonces Jesús dice, ni esas partes más minúsculas de lo que ha sido escrito van a pasar. Todo tendrá un cumplimiento perfecto. Entonces Jesús enseña la inspiración verbal plenaria. ¿Qué es inspiración verbal plenaria? Ya lo dijimos, ¿qué es? ¿Qué es inspiración verbal plenaria? Bueno, está haciendo de provecho, gloria a Dios. ¿Qué es inspiración verbal plenaria? Ve, piensen conmigo, plenaria, ¿de qué hace referencia? A su totalidad. Entonces, una inspiración de toda la escritura, plenaria, pero también verbal, es decir, cada palabra, cada letra, cada punto, cada jota. Eso es inspiración verbal plenaria. Jesús enseña la inspiración verbal plenaria, la ley es infalible e inerrante hasta en sus grafías más pequeñas. ¿Sí se dan cuenta que Jesús está centrado en lo escrito? Por eso toda la escritura, todo el grafe, todo lo que quedó escrito es inspirado por Dios. Entonces aquí Jesús muestra que todo tendrá cumplimiento porque todo es autoritativo. Vamos al siguiente argumento, Juan 10 del 34 al 36. Miren sus Biblias, Juan 10 del 34 al 36. ¿Están conmigo? Entonces Jesús está defendiendo su afirmación de ser hijo de Dios, citando el Salmo 82, 6. Miren Juan 10, 34. Jesús respondió, ¿no está escrito en dónde? Su ley. Normalmente la ley, ¿a qué hace referencia? No sé si recuerdan, ley. ¿A qué? Normalmente, sí, muy bien, a veces se utiliza de los primeros 5 libros, que nosotros llamamos Pentateuco, ¿cierto? Pero aquí ley no se refiere al Pentateuco. ¿Cómo lo sabemos? Porque está citando ¿qué? ¿Sí están conmigo? Miren 34, Jesús les respondió, no está escrito en su ley. ¿Qué está escrito? Yo dije, dioses sois. Eso no es del Pentateuco, eso es una cita del Salmo 82, versículo 6. En el Salmo 82 es posible que se refiere a jueces humanos injustos, llamados Elohim por sus oficios. Jesús está usando este texto para demostrar la autoridad absoluta de la Escritura. Porque es interesante, miren sus Biblias. Jesús le respondió, ¿no está escrito en dónde? En su ley. Para Jesús, ¿qué es la ley? Todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué es todo el Antiguo Testamento? Porque está citando ¿qué? Los salmos. Yo dije, dioses sois. Ahora miren esto, 35. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y miren aquí cómo utiliza el Antiguo Testamento y la
escritura no puede ser violada, no se puede quebrantar. Entonces miren, ¿cuál es la premisa de Jesús? Premisa mayor, la escritura no puede ser quebrantada. Premisa menor, el Salmo 82:6 es escritura, que también, ¿cómo lo llama? Ley. Conclusión, por lo tanto, lo que dice el Salmo es de autoridad irrefutable. Este es un versículo muy importante para la autoridad de las escrituras, porque está diciendo que los salmos, ¿qué son? Ley. Y a la totalidad de eso, ¿cómo lo llama? Escritura. Y dice que esa escritura no puede ser quebrantada. O sea, Jesús entiende el Antiguo Testamento como autoritativo y entiende que la totalidad del Antiguo Testamento, la ley o los profetas, es autoritativo para él. O sea, Jesús ve el Antiguo Testamento con autoridad. Estamos viendo 12 argumentos. Este es el argumento 11. ¿Sí están conmigo? ¿O tienen preguntas ahí? Básicamente está usando palabras intercambiables, ¿cierto? Yo puedo decir, esto es un pan, es un ejemplo, esto es un pan, o croissant. Estoy diciendo lo mismo, pero estoy utilizando términos distintos, ¿sí? Entonces, normalmente la ley normalmente se utiliza para la totalidad del Antiguo Testamento o a veces se utiliza para los primeros 5 libros. En este contexto, Jesús, ¿cómo le está usando? Para la totalidad. Entonces, ¿qué es la ley? La totalidad del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Porque está citando una parte del Antiguo Testamento que son los salmos. Entonces, los salmos que no hacen parte de los primeros 5 libros, no, están después. Estoy diciendo, estos salmos que son ley. En su ley está escrito. ¿Qué está escrito? Yo dije, dioses sois. A esa ley también la llama ¿qué? Escritura. Está usando como palabras intercambiables para hablar de esta totalidad. Y esta escritura no puede ser quebrantada. Ese es el punto. O sea, Jesús ve autoritativo los documentos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el argumento 12? Miren conmigo Mateo 4. Mateo 4 del 1 al 11. ¿Sí están conmigo? Cuando Jesús está enfrentando la tentación, ¿qué es lo que Jesús hace? Cita la escritura, pero no solo la cita, ¿qué más hace? La obedece. Sí, porque yo puedo citar la escritura sin obedecerla. Sí. Mateo 4, versículo 4. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En el 10, Jesús le dijo, vete Satanás, ¿por qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Qué suena? ¿Los vecinos? ¿Están cocinando? Bueno, la convicción, ¿por qué se dice eso? Porque algunos críticos argumentan que Jesús solo citaba la escritura porque los judíos creían en ella. ¿Sí es claro? O sea, para ustedes, ¿cómo es autoridad? No. Jesús, por ejemplo, en la tentación, que es la prueba definitiva, en la tentación, en el desierto, Jesús cita la escritura contra Satanás. Aquí Satanás no es un oponente teológico humano al que Jesús intente atrapar con sus propias reglas. Jesús cita la escritura como la autoridad final y decisiva. Vete Satanás porque escrito está. Entonces, son 12 argumentos que nos muestran la autoridad del Antiguo Testamento, ¿sí? No sé si tienen preguntas ahí. ¿Qué concluimos nosotros? La imposibilidad de inerrancia parcial, que es lo que nosotros decíamos. Hay algunos eruditos que creen en una inerrancia parcial. El testimonio del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento no permite una inerrancia limitada, es decir, solo en fe y práctica, pero con errores en historia o ciencia. El costo de negar la inerrancia, si se admite error en el Antiguo Testamento, entonces la enseñanza doctrinal del Nuevo Testamento, que afirma que el Antiguo Testamento es verdad, también sería errónea. ¿Sí es claro? ¿Cuál es el punto? La postura de la Biblia sobre el Antiguo Testamento es que es autoritativa, es que es inerrante, es que es infalible en todos sus detalles. Si se niega eso, no se puede confiar en la Biblia. Ese es el punto. No sé si tienen preguntas ahí. ¿Dudas o inquietudes? ¿Vamos bien?
Bueno, entonces vamos ahora a la autoridad del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los argumentos que hemos dado ahora solo son del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿cómo sabemos que los 27 libros del Nuevo Testamento son autoritativos? ¿Cómo sabemos que los 27 libros del Nuevo Testamento tienen la misma autoridad del Antiguo Testamento? Es lo que vamos a tratar de ver. Porque la Biblia es muy clara, como lo vimos, en definir la autoridad del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento que dice, ¿listo? Primero, extendiendo la autoridad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ve al Antiguo Testamento como un canon cerrado y completo, lo que llamamos frecuentemente la Escritura. La pregunta es la siguiente: ¿cómo extendemos esta autoridad al Nuevo Testamento que aún no estaba escrito o canonizado en ese momento? ¿Sí es clara la pregunta? ¿Qué entienden? El Nuevo Testamento, sí. No, no tampoco. Qué bueno. La pregunta es esta: ¿cómo extendemos esta autoridad? ¿Cuál autoridad? La del Antiguo Testamento. ¿Cómo la extendemos a qué? Al Nuevo Testamento que aún no estaba escrito o canonizado en ese momento. ¿Sí, claro? Es decir, cuando Jesús habla, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿de qué está hablando? Principalmente del Antiguo Testamento. Es decir, todos los versículos que vimos, principalmente ¿de qué hablan? Del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿cómo sabemos que el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad? ¿Sí están conmigo? ¿Sí es clara la pregunta? La misma autoridad del Antiguo Testamento. Exactamente, gracias. No probaremos aquí cada libro del Nuevo Testamento, eso lo vamos a ver en Canónica, si algún día el Señor nos presta la vida, sino que estableceremos que en principio el Nuevo Testamento, este es el punto, posee la misma autoridad respirada por Dios, exhalada, salida de la boca de Dios que el Antiguo Testamento. Entonces, el fundamento principal, ¿cuál va a ser? La unidad orgánica entre ambos testamentos, la unidad orgánica. ¿Qué es la unidad orgánica? Miren lo que dice acá. Si el Nuevo Testamento, escuchen esto, si el Nuevo Testamento atestigua el carácter inquebrantable e inerrante del Antiguo Testamento, la pregunta es la siguiente: ¿cómo podría aquello que forma una unidad orgánica y es el cumplimiento del Antiguo Testamento ser de menor autoridad? ¿Podría ser? No, no podría ser. ¿Cómo podría ser que lo que va, por así decirlo, confirma, no le da autoridad, sino que confirma el Antiguo Testamento, va a ser de menor autoridad? Entonces miren, el Nuevo Testamento está en una relación de consumación respecto a la preparación del Antiguo Testamento. Revela a Cristo la gloria que... Uy, se me borra ahí. Señor. Sí, ese es el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy bien, eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, unidad orgánica. Miren Hebreos 1, 1, 2. Miren Hebreos 1, 1, 2. ¿Cómo extendemos la autoridad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. ¿Qué dice Hebreos 1 del 1 al 2? Bien, antes ¿por quién habló? ¿Cómo? ¿Qué? Eh, bien, ¿eso a qué temporada hace referencia? Al Antiguo Testamento. ¿Por quién habló? Por los profetas. Miren lo que sigue diciendo. En estos últimos días, ¿qué pasa? Esto también es en pasado, hablado por su... ¿Cuántas temporadas ven? 2. En una habló por los profetas, en otra habló por... ¿Es posible que uno tenga mayor autoridad que otro? Si ese fuera el caso, ¿cuál debería ser el de mayor autoridad? El del Hijo, sí, claro. No es que, ¿sí claro el punto? Si hubiera un caso en que hubiera algún testamento con mayor autoridad que otro, si existiera esa posibilidad, ¿cuál sería? La del Nuevo sobre el Antiguo. Aunque no es así, entendemos una autoridad
igual. ¿Sí me entienden? Cu- Sí, exhalado por Dios, exhalado por Dios, así es. No tiene ningún grado de autoridad menor, ¿sí claro? Si habló por los profetas y ahora nos habla por el Hijo, estos dos testamentos tienen la misma ¿qué? Autoridad. Miren 2 Corintios 3, 10 y 11. De hecho, Hebreos dice que nosotros en el nuevo pacto estamos establecidos sobre mejores, dice Hebreos, mejores promesas. ¿Es claro? Entonces, aunque no hay grado de diferencia entre el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento en autoridad, en ser exhalados por Dios, podría uno pensar que si hubiera una diferencia sería mayor hacia el Nuevo Testamento, pero no es así. Miren 2 Corintios, sí, fue con gloria, es con gloria, lo que aquí es un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue con gloria, pero este nuevo pacto es con mucha más gloria. Entonces miren, sería contrario a la razón suponer que la etapa final y más gloriosa de la revelación, que es el Hijo, carezca de la inerrancia que poseía la etapa preparatoria. No tiene una razón lógica. ¿Cómo es posible que la última fase que revela a Cristo vaya a ser menos gloriosa? ¿Sí es claro? Ese es el punto. Estamos estableciendo la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces el Nuevo Testamento tiene autoridad? Primero, porque es una unidad orgánica. Los dos testamentos Dios ha hablado. Hebreos y 1 Corintios 10, las dos cosas fueron con gloria. ¿Listo? Entonces este primer argumento es que la autoridad del Nuevo Testamento se deriva por buena y necesaria consecuencia de la Escritura, no siempre por un texto de prueba directo. Segundo, la autoautenticación de la Escritura. ¿Cómo los judíos reconocieron la autoridad del Antiguo Testamento? ¿Necesitaron un magisterio? ¿Necesitaron que los sacerdotes dijeran, sí, esa es palabra de Dios? ¿Sí? ¿Los sacerdotes tenían que decir que las escrituras del Antiguo Testamento eran palabra de Dios? ¿O no? No, nunca ve eso. De hecho, ellos querían quemar los libros. De hecho, Manasés quemó no sé si fue Manasés, en la época de Josías quemó un rollo que se desapareció, más o menos por 50 años, dicen que se desapareció, ¿sí? Entonces miren, los judíos reconocían la autoridad del Antiguo Testamento antes, ojo con esto, antes de que Jesús lo confirmara. Ellos ya veían esos textos como autoritativos, los veían como palabra de Dios. ¿Necesitaron un magisterio los judíos que les dijera que esos textos eran autoritativos? No. Así como nosotros hoy no necesitamos un magisterio, como lo dice la iglesia de Roma, que le dé validez. No, ellos mismos, lo hemos dicho, se autoautentican, autoatestación por factores orgánicos en el pueblo de Dios. De la misma manera, el Nuevo Testamento se establece gradualmente en la iglesia mediante la autoautenticación sin necesidad de un decreto externo como el del Papa para validarlo. El carácter profético del Antiguo Testamento exigía un cumplimiento el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento proclama ser ese cumplimiento existiendo en un plano igual o superior. Miren 2 Pedro 3, del 1 al 2. ¿Sí están conmigo? Dice así la palabra de Dios: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Miren esto. ¿Para qué despierta su sincero entendimiento? Para que recuerden las palabras dichas de antemano. Y escuchen esto, ¿por quiénes? Por los santos. ¿Qué es eso? Antiguo Testamento. Y, miren esto, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por quién. ¿Los pone en qué nivel? A la par. Los profetas del Antiguo Testamento y los mandamientos del Señor. Siempre en la Biblia que los profetas, hablando de la revelación, se citan primero,
está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Siempre que se citan después de los apóstoles, está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. ¿Sí es claro? Cuando profetas va antes de los apóstoles, son los profetas del Antiguo Testamento. Cuando profetas va después, por ejemplo Efesios 2:20, dice que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los, ahí se cita primero, apóstoles y profetas. Aquí estos profetas son los profetas del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí de pronto a manera de dato. Ahora vamos a ver el argumento interno. Viene en 2 de Pedro 3, 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Miren lo que dice allí. ¿Quién nos ayuda a leerlo? ¿Sí lo ven? Aquí dice, como también tuercen el resto de las escrituras. Entonces miren lo que está sucediendo allí. Dice que Pedro clasifica las cartas de Pablo y las pone al lado de ¿qué? Del resto de las escrituras. Esta es la palabra griega. Esto implica que las cartas de Pablo ya eran consideradas escritura al mismo nivel del Antiguo Testamento. ¿Sí es claro? Pablo está diciendo que algunos inconstantes e indoctos las tuercen como también tuercen las otras ¿qué? Escrituras. Entonces aquí Pedro reconoce que las cartas de Pablo son escritura. ¿Sí están viendo eso? Ahora miren 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. Miren lo que dice allí. ¿Qué dice? Porque ¿qué dice? No pondrás voz al buey cuando trilla y el obrero es digno. ¿Qué está haciendo Pablo? Miren, aquí Lucas, en 1 Timoteo 5:18, usa a Lucas, el Evangelio de Lucas, como escritura, el apóstol Pablo. Pablo cita la escritura, dice, no pondrás vocel al buey que trilla. Esto es una cita de ¿qué? Del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4. Y añade, y digno es el obrero de su salario. La segunda cita no está en el Antiguo Testamento, se encuentra textualmente en Lucas 10:17. O sea que cuando Pablo cita a Lucas, ¿la cita de qué forma? ¿Cómo? Escritura. Entonces Pedro entiende que los escritos de Pablo son escritura, Pablo entiende que los escritos de Lucas son escritura, Pablo llama escritura al Evangelio de Lucas poniéndolo al mismo nivel de autoridad que el Pentateuco de Moisés. O sea, ellos entendían que estos escritos eran escritura. Y de hecho, si esto creo que ya lo vamos a ver. Aquí está, miren 1 Corintios 14:37. Bueno, ahí está. Estos versículos, miren esto, equiparan las instrucciones escritas de los apóstoles con la autoridad directa de Cristo. Los escritos de los apóstoles son vistos como mandamientos del Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, ¿qué son? Mandamientos del Señor. O sea, ellos entendían que estos textos eran autoritativos. 2 de Pedro 3:2, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido hechas, el que leímos. Pedro pone en el mismo nivel de autoridad las palabras de los profetas y los mandamientos dados por los apóstoles. ¿Qué otro argumento hay? El argumento del pacto. Todo pacto divino requería una documentación escrita que se llama constitución del pacto, que sirva de testigo contra el pueblo y de promesa para el pueblo. El antiguo pacto tuvo documentos, ¿sí o no? ¿Era lógico que el nuevo pacto tuviera documentos? Claro que sí. Si el antiguo pacto tuvo documentos, ¿cómo el nuevo pacto no va a tener documentos? Que son los dados por los apóstoles y los evangelistas. El nuevo pacto es un mejor pacto
establecido sobre mejores promesas. Sería teológicamente imposible que el pacto superior tuviera una documentación inferior o falible. El argumento litúrgico: en la sinagoga solo se permitía la lectura pública de la Torá y los profetas como palabra de Dios. ¿Recuerdan a Jesús? Jesús en la sinagoga, ¿qué hace? Abre el rollo Isaías y lee Isaías. Ellos entendían estos documentos autoritativos. ¿Qué hacen los apóstoles con sus cartas? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, que para ser leída significa que ese documento es autoritativo para la iglesia. No solamente era para ser leída como, sí, como, mira, te mandamos esta carta. No, era algo comunitario, con autoridad, porque ellos lo entendían así. Colosenses 4:16, orden de intercambio de cartas para lectura pública. De hecho, esa es la manera en la que externamente algunos intentan validar el canon que nosotros tenemos. Porque se encuentran iglesias donde se tenían estos documentos para ser leídos de manera pública. Al ser documentos para ser leídos de manera pública, es una muestra que la iglesia los entendía como documentos autoritativos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ya más en el canon. Al ordenar la lectura pública en el culto de adoración, los apóstoles conscientemente colocaron sus escritos en la categoría litúrgica de palabra de Dios. ¿Listo? El mismo Espíritu Santo que inspiró el Antiguo Testamento es el prometido por Cristo para guiar a los apóstoles. Miren Juan 16:13. Juan 14:26. ¿Quién nos ayuda a leer Juan 14:26? ¿Esa promesa para quién es? No. ¿Para quién? Claro, para los apóstoles. El Espíritu Santo le va a recordar, a nosotros nos recuerda las palabras que Jesús dijo, el Espíritu Santo. No, porque ni siquiera escuchamos a Jesús hablar de manera presencial, ¿sí? Jesús estuvo con ellos, Jesús les habló y Jesús les promete algo. ¿Qué les promete? Que el Espíritu Santo va a venir y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Les va a recordar todo lo que yo les dije. Por eso los escritos del Nuevo Testamento más o menos empiezan a darse después del año 25 después de Cristo. O sea, ¿cómo uno se va a acordar 25 años después de lo que alguien dijo? ¿Cómo es eso posible? Se necesita la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les dije. Entonces el Espíritu Santo que recuerda es el Espíritu Santo que tiene esta superintendencia divina sobre el texto y garantiza que lo que queda escrito es la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 16:13? 13. Muy bien, entonces el Nuevo Testamento tiene la misma cualidad de ser exhalado por Dios. Esto se aplica inherentemente al producto de este espíritu, sea en la era de Moisés o sea en la era apostólica. ¿Listo? Finalmente, Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia es una entidad post-resurrección. Su fundamento no es solo los profetas, sino también los apóstoles. El fundamento se coloca una sola vez, que es lo que dice 1 Corintios 3. Yo puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, ustedes miren cómo sobreedifican. La revelación apostólica es irrepetible y sostiene toda la estructura de la iglesia a través de la historia. Sin la autoridad del Nuevo Testamento, la iglesia carece de fundamento apostólico, colapsaría teológicamente. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión de la autoridad bíblica de los dos testamentos? El Nuevo Testamento confirma que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios verbalmente inspirada, inerrante, en detalle e irrompible. Nuevo Testamento, a través de la unidad orgánica, la revelación progresiva y textos específicos que equiparan a los apóstoles con los profetas,
establecemos que el Nuevo Testamento posee la misma autoridad divina e inerrancia. Por lo tanto, tenemos una Biblia completa, 66 libros, Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27, que es la autoridad final, suficiente y perfecta para la iglesia. Amén. ¿Preguntas ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Clara la autoridad de los dos testamentos? ¿Ya estamos listos para un examen? Sí, sí. Bueno, saquen una hoja. Sí. Ninguno. Que se opongan ninguno. Ninguno. Tal vez el único en el que podría pensar es en Mateo 5. Sí, pero aquí lo que pasa es que algunas personas, algunos, no sé cómo llamarlos, algunas personas utilizan el argumento de que se contradice, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se contradice. Nosotros vimos eso, creo que fue hace 8 días o 15, y es que no se contradice, sino que es un problema de interpretación. Entonces pusimos el ejemplo de Judas, no sé si estabas. Sí. Ahora, tal vez Mateo 5, miren el 27, por ejemplo. El 21, por ejemplo, Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a los ancianos antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Algunas personas dicen que aquí Jesús está cambiando la interpretación. Y no, Jesús no está cambiando la interpretación. Jesús sí está cambiando la interpretación, pero no de Moisés, de los fariseos de la época. Jesús está cambiando la interpretación que los fariseos de la época le daban. Entonces, oísteis que fue dicho, pero no por Moisés, sino por quién, por los fariseos de la época. ¿Por qué se sabe? Por ejemplo, miren el versículo 43. Ah, no, el 38. Mateo 5, 38. Ustedes han oído que se dijo, ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. En su contenido original, ¿qué significa ojo por ojo y diente por diente? Era para los jueces de la época. Un juez de la época iba a emitir un juicio, su castigo no podía ir más allá de lo que había sucedido. Entonces, por ejemplo, si yo en el pleito le saqué un ojo, ¿cuál es la pena máxima que un juez podía imponer al que hizo eso? Que pierda el ojo. Sí, 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 ojo por ojo, diente por diente. Pero los fariseos utilizaron ese versículo no de manera judicial, sino que lo utilizaron como medio de venganza. Ah, bueno, vamos a vengarnos. ¿Cómo nos vamos a vengar? Ojo por ojo y diente por diente. Por eso Jesús aquí trae la correcta interpretación. Ustedes han oído que se dijo, ¿quién lo dijo? Los fariseos, no Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir a 1 kilómetro, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirle prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces el punto es que Jesús está corrigiendo la interpretación de los fariseos. No está cambiando, corrigiendo, modificando el Antiguo Testamento. Él lo está cumpliendo, eso sí lo vemos, que lo cumple. ¿Sí? Bien, no sé si tienen ahí inquietudes, dudas, preguntas. Sí. Pero para los jueces, no de manera civil, que alguien me estrelló y yo me voy a, sino venganza personal, sino una ley judicial, no venganza. Los fariseos sí lo usaron como venganza. Bien, ¿les parece si descansamos 5 minutos y ya volvemos? Bien, 5 minutos y regresamos a este punto.